Revelado, el asombroso giro de mi vida tras el desprecio de mi esposo en su fiesta de promoción, era un sueño, uno que nunca creí que pudiera vivir. Mariana se miraba al espejo con su vestido hecho por sus propias manos, un diseño sencillo pero lleno de esperanza, cada puntada tejía la promesa de un futuro junto a Javier. Su corazón latía con fuerza, un torrente de emociones que la llenaba de orgullo mientras el bullicio de la fiesta resonaba afuera. La lujosa casa adornada con luces brillantes, era el reflejo de lo que siempre había deseado para ellos, una vida mejor. Sin embargo, lo que debería haber sido el inicio de una celebración se tornó en una pesadilla que la desgarraría por dentro. Javier, el amor de su vida, se desvaneció entre sus compañeros de clase alta. La risa de un grupo concentrado en su burbuja de privilegio ahogó la voz del amor auténtico que Mariana conocía. Con un gesto de desprecio, él la ignoró como si fuera un estorbo. Las miradas burlonas se posaron sobre ella, y el corazón de Mariana se hizo trizas ante ese desaire en público. Ella, con su historia de lucha y sacrificio, se sintió como una impostora en el mundo que Javier intentaba conquistar. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si su alma se estuviera desgarrando. En aquel jardín, el silencio se volvió su compañía. Recordó las promesas que se habían hecho, los sueños que construyeron juntos, y cómo su amor había sido la chispa que la empujaba a enfrentar adversidades. Pero ahora, ese amor le parecía una ilusión, una artimaña de un futuro incierto. En ese instante Mariana tomó una decisión, allí, entre las sombras y la esperanza desvanecida, su vida empezaría a dar un giro. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Meses después, Mariana se enfundó en su mundo de costura, creando prendas que no solo vistieran a las personas, sino que también contaran historias. Su pequeño negocio comenzó a crecer, y cada costura, cada prenda terminada, era un paso hacia su empoderamiento. Se convirtió en un símbolo de lucha para muchas mujeres en La Esperanza, un lugar que enseñó a Mariana que el verdadero valor no reside en la apariencia, sino en la fuerza de los corazones que nunca se rinden. Sin embargo, la vida le jugaría otra carta cruel. Su hermana Lucía fue diagnosticada con una enfermedad que exigía tratamiento. En medio de la angustia, el recuerdo del desprecio de Javier volvió a surgir. Él intentó acercarse ofreciéndose a ayudar, a recuperar todo, pero Mariana, ya fortalecida por sus decisiones, no estaba dispuesta a sentarse a negociar. Se enfrentó a él, reclamando no solo por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. La confrontación fue intensa, cargada de emociones. Javier confesó secretos familiares que arrojaron luz sobre sus acciones. Su desprecio había sido un reflejo de sus propios miedos y complejos. Pero Mariana ahora sabía que el amor no era solo perdón. Era entenderse, crecer y superar todo lo que la vida le arrojara. En ese instante de verdad, Mariana se vio a sí misma ante la encrucijada. Podía tomar un camino hacia el perdón o decidir que su propio valor y el bienestar de su hermana eran lo más importante. Con la tormenta de emociones a su alrededor, la última pregunta resonó en su mente. ¿Podrá Mariana encontrar en su corazón la reconciliación que tanto anhela o decidirá que su valor y su futuro son más importantes que el perdón? Mariana se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de retazos y hilos, pero su mente no estaba en su costura. En su corazón, una batalla se libraba. Miró una prenda que había hecho para su hermana, un vestido lleno de esperanza que nunca llegó a lucirse. La noticia de la enfermedad de Lucía había sido un duro golpe, y cada día se sentía más atrapada en el miedo. Sabía que debía ser fuerte, pero la incertidumbre la desgarraba. Mientras realizaba una prueba de una nueva pieza, el zumbido del teléfono la sacó de su introspección. Era una notificación de su taller de costura, un pedido urgente de una clienta. Perfecto, musitó con sarcasmo. Había aprendido a lidiar con el caos en su vida, a transformar la tristeza en creación, pero hoy le resultaba especialmente difícil. A pesar de que su negocio florecía, el peso de la realidad era angustiante. Sin pensarlo, decidió tomar una pausa. Salió a caminar por el vecindario, buscando paz. El aire fresco acariciaba su rostro, pero la inquietud la seguía.
Cada paso resonaba en su mente como un eco, ¿y si no puedo ayudar a Lucía? ¿Y si no tengo lo que se necesita? Esa sensación apremiante se sentía más intensa y paralizante que nunca. Empezó a observar a la gente a su alrededor, las sonrisas, las interacciones. ¿Cuál era el secreto de su felicidad? ¿Podría alguien ser feliz sabiendo que su hermana estaba enferma? Al regresar a casa, encontró a Javier esperándola en la puerta. Sin previo aviso, su pecho se llenó de angustia. Él la miró con ojos tristes, como si buscara una oportunidad de entrar de nuevo en su vida. Mariana, necesito hablar contigo, dijo. Ella sintió un escalofrío. ¿Qué más podrías decir que no me haya herido ya?, replicó con voz firme, recordando su desprecio en la fiesta. Se sintió fuerte, pero en el fondo sabía que aún quedaban dudas por resolver. Sé que te hice daño, y estoy aquí para pedirte perdón. Mi comportamiento fue inaceptable, empezó él, su mirada llena de arrepentimiento. No supe cómo manejar mis inseguridades y lo que sentí al estar contigo en esa fiesta. A pesar de esas palabras, algo en su pecho no permitía que la comprensión fluyera fácilmente. No se trata solo de eso, Javier. No puedo olvidar cómo me trataste, respondió Mariana, cada palabra salía con la fuerza de su dolor, un dolor que había forjado su nueva identidad. Él la interrumpió, te extraño, Mariana. Me doy cuenta de cuánto valías. Por favor, permíteme demostrarte que he cambiado. Había sinceridad en sus ojos, pero Mariana sabía que las palabras no bastarían. De repente la tensión se cortó con una frase inesperada. Lucía está enferma, dijo ella, el peso de la realidad cayendo como un ladrillo sobre sus hombros. En ese instante su vida personal y la nueva dinámica con Javier se entrelazaron de una manera alarmante. Fue una balanza delicada entre el pasado y un futuro que no estaba claro. Debería permitir que Javier entrara en su vida nuevamente, justo cuando su hermana más necesitaba apoyo. Mientras el silencio se extendía entre ellos, Mariana sintió que el tiempo se detuvo. Era una miradita al futuro posible, una oportunidad de sanación, o tal vez un camino que podría llevar a más dolor. Ella cerró los ojos, deseando que el universo le diera una señal. Y repetidamente la pregunta resonaba en su mente. ¿Podrá ella abrir su corazón una vez más, a pesar de los riesgos? ¿O el amor verdadero solo era un recuerdo que debería dejar ir? La respuesta se acercaba, pero aún quedaba un capítulo pendiente que descubrir. La luz del atardecer bañaba la calle con un color cálido mientras Javier mantenía su mirada fija en Mariana. Ella sentía como la tensión se acumulaba en el aire, un nudo de emociones que se aferraba a su pecho. Las palabras que acabaría de lanzar eran más que una simple declaración, eran el peso de su vida, de sus decisiones, del amor que una vez casi fue. ¿Estás seguro de que quieres hablar de esto ahora?, preguntó Mariana, tratando de mantener su voz firme aunque por dentro su corazón latía frenético. No estaba pronta para abrir viejas heridas, ni siquiera para considerar si Javier había cambiado realmente. Debo hacerlo, respondió él con sinceridad. Te he fallado y no quiero perderte otra vez. Solo quiero ser parte de tu vida, de la vida de Lucía. Tal vez pueda ayudarte. Mariana frunció el ceño, una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Cómo piensas que tu presencia puede ayudarme con lo que está pasando? Lucía no necesita un recordatorio de lo que hemos perdido. Necesita amor y cuidado, no un espectador que se siente mal por sus errores. Javier dio un paso hacia ella. No pretendo ser solo un espectador. Quiero ser útil, ser parte de su proceso, de este proceso. He estado aprendiendo sobre cómo manejar los estragos del pasado, cómo no dejar que mis inseguridades arruinen mi vida o la de las personas que amo. Mariana se sintió atrapada en un conflicto interno. Había momentos en los que quería dejar que su guardia cayera, pero también aparecían sus recuerdos, las noches de risas y amor, y esa fatídica fiesta donde todo se desmoronó. No sé si puedo, susurró, la vulnerabilidad asomando en su voz. Dame la oportunidad de demostrarlo. Solo dime qué puedo hacer para ayudarte, Javier suplicó. Sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y avergonzada esperanza, un reflejo de la lucha que vivía en su interior. Mariana sintió su corazón listo para romperse en mil pedazos. Era un dilema peligroso. En momentos de profunda tristeza, el amor podía parecer un refugio, pero la traición estaba también presente. No estoy lista para esto, dijo finalmente apartando la mirada. Lo sé. Solo quiero que lo tengas en cuenta. Mientras tanto, estoy aquí.
Puedes contar conmigo, insistió él, pero Mariana sentía que sus palabras eran un hilo delgado que apenas podía sostener. Se despidió de Javier con un gesto tenue y entró a la casa, donde el silencio resonaba con eco de su angustia. La fragilidad de su situación estaba por todas partes. Se sentó en el sofá, rodeada de objetos que representaban su vida, el vestido de Lucía en un rincón, un recuerdo de ternura que parecía olvidar la realidad presente. Con un suspiro profundo, Mariana se tomó un momento para cerrar los ojos. Recordó las mejores partes de su hermana, su risa y como siempre había formado parte de sus sueños. Si Lucía necesitaba fuerza, Mariana debía encontrarla dentro de sí misma. Era su prioridad por encima de cualquier otra cosa, incluso sus emociones hacia Javier. De un momento a otro, recordó que esa noche había concertado una cena para Lucía y sus amigos cercanos. El pensamiento la llenó de ansiedad y determinación. Necesitaba distraer a su hermana, rodearla de amor y alegría en un tiempo tan oscuro. Pero también sabía que debía enfrentar a Javier de nuevo para discutir su lugar en su vida y en la vida de Lucía. Mientras la noche caía, Mariana comenzó a planear la cena. Esa sería su oportunidad para evaluar el futuro. Pero cuando el teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Javier apareció en pantalla: «Estoy aquí si me necesitas». Mariana sintió otra vez el nudo en el estómago. La pregunta regresó, rompiendo la calma que intentaba construir. ¿Debería abrirle la puerta de mi vida nuevamente? El dilema estaba servido y con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba. ¿Sería el momento de dar un riesgo por amor, o cerrar la puerta para siempre? Mariana se levantó del sofá, sintiendo la presión de su decisión inminente. En la cocina, los aromas de los ingredientes frescos la envolvían, pero le costaba concentrarse en la cena. El sonido del cuchillo cortando verdura apenas resonaba en su mente aturdida. Mientras picaba los tomates, su mente se atascaba entre recuerdos. Recordó la fiesta donde Javier había conocido a Lucía, la luz en sus ojos al hablar de los planes del futuro, de nuevos comienzos. Pero luego vino el frío abismo de la traición, la sensación de que su mundo se desmoronaba. ¿Por qué tuvo que ser así?, se preguntó apretando con fuerza el tomate en su mano. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Lucía: «¿Cómo estás, hermana? Ya estoy lista. Estoy emocionada por esta cena». Mariana sonrió, un rayo de luz en medio de la tormenta de sus pensamientos. Lucía siempre había sido su ancla, una chispa de alegría cuando todo lo demás se oscurecía. «Todo va a salir bien», se repetía, moviendo el cuerpo como si ese movimiento físico pudiera sacudir el peso emocional que la oprimía. Se propuso vivir esa noche para su hermana, y no permitir que sus sentimientos por Javier arruinaran el momento. Finalmente, cuando la cena estuvo lista y la mesa bien dispuesta, el timbre sonó. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo un instante. Lucía estaba ahí, con una brillante sonrisa y una energía contagiosa. «Huele delicioso, hermana», exclamó mientras entraba y la abrazaba. Mariana sintió una oleada de ternura. «Gracias», lista para una noche divertida. Pero en el fondo una parte de ella aún temía lo que podría suceder si Javier aparecía. Sin embargo, no podía permitir que pensamientos oscuros arruinaran ese momento. Ambas rieron, compartieron anécdotas divertidas de la semana y poco a poco, la casa se llenó de una alegría renovada. La mesa estaba cubierta de platos coloridos y risas resonaban en cada rincón. A medida que los amigos de Lucía llegaban, el ambiente se volvía más liviano, como si la felicidad fuera el mejor abrigo en medio de la tormenta. Sin embargo, mientras los chicos se acomodaban, un claro ruido de bocinas interrumpió la alegre charla. Mariana se congeló. En la mente de todos, Javier era un nombre prohibido y la posibilidad de su llegada era un veneno que había que evitar. Mirándose entre sí, los amigos comenzaron a murmurar, tal vez por la confusión, o tenían la misma inquietud en el pecho que Mariana. Pero aunque intentaba ignorar ese martilleo de la incertidumbre, su mente regresó a la conversación de antes, a la promesa de poder ser parte de su vida. «¿Y si necesita ser parte de esto?», pensó. Pero el pensamiento era efímero, una chispa que perdía su calor rápido. «Todo estará bien», murmuró para sí misma, intentando no mirar hacia la ventana. Sin embargo, era imposible ignorar la sombra de la incomodidad que se cernía sobre la cena. Lucía notó su preocupación y se le acercó. «¿Estás bien, hermana?», Mariana respiró hondo, sonriendo mientras intentaba disimular la raíz de su inquietud.
Sí, solo un poco nerviosa por tenerte a todas estas personas, respondió con una sonrisa. Pero el timbre sonó de nuevo. Esa vez un escalofrío recorrió su cuerpo. No puede ser, murmuró. Los murmullos de los amigos pararon, cada uno conteniendo la respiración mientras el mundo parecía detenerse por un segundo, con el corazón latiendo con fuerza. Mariana se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. El silencio se hizo eterno y al abrir la puerta encontró la figura de Javier, con una expresión dulce y un buquete de flores en la mano. Espero que no sea demasiado tarde, empezó él, mientras el tiempo tragaba cada gota de oxígeno en la habitación. La mirada de Javier era intensa, llena de emociones indescriptibles. ¿Qué haría ella ahora? ¿Abriría la puerta a su corazón de nuevo? Las opciones pesaban sobre ella como una balanza, y en ese instante, todo parecía depender de su respuesta. Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. La imagen de Javier, ahí parado con ese ramo en sus manos, abría una herida que pensaba había sanado. ¿Qué significaban esas flores? ¿Eran un intento de disculpa o una trampa emocional? La mirada de sus amigos sobre ella, curiosos y expectantes, le dolía más que la presencia de su ex. ¿Qué haces aquí?, logró decir, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. El ruido de risas y charlas se desvaneció, el ambiente se tornó electrificado, una carga de tensión palpable. Javier tragó saliva, como si cada palabra se le atragantara. Vine porque me arrepiento, confesó, su voz un susurro que fracturaba la barrera entre ellos. No debería haberme ido así, sin explicaciones. Te prometo que solo vine a hablar. Mariana sintió un torbellino de emociones. Buscaba respuestas, pero también anhelaba el pasado que compartieron. No es tan simple, Javier. Estábamos bien hasta que su voz se quebró. Se negaba a recordar aquella traición, ese momento donde su mundo se había puesto patas arriba. Sé que lo arruiné todo, interrumpió él, dando un paso hacia ella. Pero he estado pensando, tratando de encontrar la manera de remediarlo. Las palabras de Javier pasaban como un eco en su mente, la urgencia de saber si aún había amor, aún había razón detrás de ellas, le aferraba el corazón. Un grito entre risas rompió la tensión. Un amigo de Lucía había comenzado a tocar una guitarra, desviando la atención momentáneamente. Pero para Mariana, el mundo se había estancado en ese instante. Se sintió atrapada entre el deseo de volver al pasado y la necesidad de proteger su corazón. Mariana, por favor, dame una oportunidad de explicarte, continuó Javier, su mirada implorante. La sinceridad en sus ojos la desgarraba. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que había que ser cautelosa. No sé si puedo, murmuró, tratando de desviar la mirada. La incertidumbre la atrapaba, tendría que pensar. Respiró hondo y giró ligeramente su cuerpo, como buscando apoyo en su hermana, que observaba desde un rincón de la habitación con un rostro entre preocupado y esperanzado. ¿Qué piensas, hermana?, le preguntó Lucía, acercándose. Mariana se sintió frágil, expuesta. No sé si estoy lista para esto, confesó, su voz temblando. Solo tú puedes decidir, pero recuerda lo que vales. No dejes que te hiriesen de nuevo, le respondió Lucía, mientras sus amigos tentaban retomar la diversión. Javier, en un intento por demostrar su sinceridad, se pasó la mano por el cabello. Entiendo que sientas así. Solo te pido que consideres lo que hemos tenido. Lo que aún podemos ser. Sus palabras estaban llenas de esperanza y nostalgia, dos emociones que la envolvían. Mariana, entre fuego y hielo, sintió como su corazón latía más fuerte. El amor y la traición, dos rivales que luchaban en el fondo de su ser. ¿Qué pasará si me dejas entrar de nuevo en tu vida y vuelvo a salir derrotada?, inquirió, sintiendo que sus palabras se entrelazaban con mezclas de deseo y miedo. El silencio se alargó hasta el punto de casi ser insoportable. Era como si el mundo alrededor desapareciera, quedándose solo ellos dos en esa habitación abrumada de felicidad y decepción. Estaré aquí por siempre si me lo permites, aseguró Javier, cada palabra un ancla, cada susurro una promesa. Pero Mariana sabía que no todo es tan sencillo. Con el corazón dividido, un nuevo mensaje vibró en su teléfono, rompiendo el hechizo. Era un recordatorio que había olvidado: cita médica mañana. Confirma asistencia. Sus ojos se abrieron de par en par al entender que en su vida, una encrucijada era diferente de las emociones pasionales con Javier. Todo lo que estaba sobre la mesa iba más allá de ese momento,
ella sintió cómo cambiaba esa mezcla de polvo a fuego. «¿Puedo pedir un segundo?», le dijo a Javier, antes de correr hacia su habitación. Mientras se cerraba la puerta tras de ella, su mente bullía con preguntas, y un nuevo dilema se cernía sobre su vida. ¿Sería capaz de enfrentar juntos el pasado o lo mejor era enfocarse en lo que realmente importaba, su salud, su futuro? La noche aún no había terminado, pero Mariana ya sabía que tenía que tomar decisiones. Estaba lista para una conversación que podría cambiarlo todo. Y si Javier realmente había cambiado, la duda la acompañaba a cada paso, mientras las risas resonaban fuera, y la pregunta inquietante recorría el fondo de su mente: ¿qué haría cuando saliera de esa habitación? Mariana se apoyó contra la puerta de su habitación, inhalando profundamente, como si cada bocanada de aire pudiera contener las respuestas que tanto necesitaba. El sonido de la música y las risas seguía fluyendo hacia ella, como un murmullo lejano que casi no podía escuchar, ahogado por el torbellino emocional que la envolvía. Cada parte de su ser le decía que debía concentrarse, mantenerse firme, que debía priorizar su salud y su bienestar. Se acercó al espejo observándose atentamente. La luz tenue hacía que sus ojos se viesen un poco más brillantes, pero también reflejaba la confusión interna que dominaba su mente. «No es solo sobre él», murmuró, intentando convencer a la mujer que se reflejaba delante de ella. «Es sobre ti, sobre lo que necesitas para ser feliz». Mientras sus pensamientos danzaban en un tira y afloja, recordó las palabras de Lucía. «No dejes que te hiriesen de nuevo». Esa frase la golpeó con fuerza, como una campana haciendo eco en su cabeza. Pero, ¿realmente había sanado? Las heridas del pasado aún dejaban marcas, y el retorno de Javier la confrontaba con todo lo que había querido dejar atrás. Decidió tomar su teléfono y revisar el mensaje de la cita médica. Sin embargo, su pulgar rebotó entre la pantalla y el acceso directo a los mensajes. Las manos le sudaban. El único que se acercaba a su mente era el nombre de Javier. Su corazón latía con rapidez al pensar en él, en cómo su presencia había resucitado un torrente de sentimientos que creía haberse guardado para siempre. Con una mezcla de determinación y temor, agarró su teléfono y le respondió. «Necesitamos hablar, no sé si ahora o después, pero tú decides cuándo». Apenas presionó el enviar, sintió que el aire en sus pulmones se reducía. ¿Qué había hecho? ¿Acaso había abierto una puerta que era mejor mantener cerrada? Pero lo que más la asustaba no era el mensaje en sí, sino las emociones que destapó. Pensó en la cita médica que le aguardaba al día siguiente. La incertidumbre sobre su salud se cruzaba en su mente como nieve sobre un hielo resbaladizo. No podía permitirse distraer su energía en un pasado del que pensaba haber aprendido. Las risas de sus amigos de fuera sonaban a lo lejos, pero ese eco festivo ya no le traía alegría. Ahora era solo ruido. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo que el peso del mundo descansaba en sus hombros. ¿Por qué era tan difícil decidir? La vida se trataba de elecciones, ¿no? Podía cerrarle la puerta a Javier una vez más, proteger su corazón y seguir adelante, o abrirle la puerta y, tal vez, encontrar un nuevo camino. Mientras contemplaba estas posibilidades, un leve golpe sonó en la puerta. Era Lucía, su mirada preguntaba lo que las palabras no podían expresar. Mariana forzó una sonrisa, intentando engañarse a sí misma y a su hermana. Pero Lucía no era fácil de engañar. Se sentó a su lado, rodeando su hombro con un brazo, ofreciéndole apoyo sin decir nada. «¿Qué harás?», preguntó su hermana al fin, sus ojos llenos de comprensión. «No lo sé», admitió Mariana, la fragilidad de su voz. En ese momento su teléfono volvió a vibrar. El corazón de Mariana dio un vuelco cuando vio el nombre en pantalla. Era Javier. La incertidumbre creció como una llama devoradora. ¿Sería un paso hacia adelante o un salto al abismo de sus emociones? Decidió tomar una respiración profunda e ir con el flujo. «Voy a responderlo», dijo, preparada para lo que pudiera salir de esa conversación. Lucía asintió, su apoyo incondicional era un ancla en medio de la tormenta. Mientras Mariana abría la conversación, una mezcla de ansiedad y emoción la llenaba. ¿Podría Javier haber cambiado realmente? ¿O aún estaba atrapada en un ciclo del que no podría escapar? Con el corazón en la mano, y mientras la noche se adentraba en un silencio expectante, Mariana se dijo a sí misma que iba a ser valiente, que sus decisiones eran su vida. Y en un giro inesperado, se prometió que esta vez, no permitiría que el pasado dictara su futuro. «Hola, Javier», respondió la voz, temblando levemente.
La línea se llenó de un silencio cargado de posibilidades. No hemos terminado aún, ¿verdad? Respondió él, su voz resonando con un peso que se sentía en el aire. Era solo el comienzo de una conversación que podría derretir viejos resentimientos o quizás construir nuevos lazos. Mariana no podía saberlo, pero una pregunta la acompañaba: ¿podría Javier ser su salvación o su condena? La voz de Javier flotó en el aire como una melodía intranquila que se aferraba a la habitación. Las palabras estaban cargadas de una tensión palpable, y Mariana sintió como su corazón latía más rápido. La respuesta a su pregunta no tardaría en llegar y, de alguna manera, sabía que el destino de su futuro estaba a punto de ser revelado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme aunque un temblor se asomaba al final de cada palabra. Sin embargo, Javier no había perdido tiempo en exponer su vulnerabilidad. Había cambiado, decía, y esa transformación solo era posible por culpa de su ausencia. Mariana, he estado confundido, me he dado cuenta de muchas cosas. Me he centrado en lo superficial, en todo menos en lo que realmente importa. Su sinceridad pareció sincera, y ella se encontraba en una encrucijada emocional. Era posible que él hubiese llegado a entender el impacto que tuvo en su vida, un miedo atroz la invadió. ¿Y si todo esto era solo un juego más en el que ella caía, donde el resultado siempre era el mismo doloroso adiós? No puedo simplemente volver a abrir esa puerta, Javier. Si hablas de cambio, demuéstramelo con acciones. ¿Qué puedo hacer para demostrarte que estoy dispuesto a intentar revivir lo que tuvimos?, respondió él, una súplica en su tono. La expectativa en su voz provocó que su mente girara, cuestionando cada fragmento de la confianza que había comenzado a reconstruir. Mariana sintió un nudo en el estómago. Lo que necesitaba no eran palabras vacías, sino una conexión genuina. Miró a Lucía, quien le guiñó un ojo sutil, como si le enviara un mensaje silencioso de ánimo. Tal vez lo que temía era enfrentar su propio deseo de reconciliación. Lo primero que debes comprender, Javier, es que no puedo seguir viviendo en la sombra de nuestro pasado. Este es un nuevo comienzo para mí, y necesito que lo sea para ti también, respondió, un destello de certeza iluminando su voz. Había decidido ser clara, fiel a sí misma. Entiendo, quiero hablar contigo en persona, necesito mostrarte que he cambiado, insistió, su voz crepitando de emoción. Aunque había una parte de ella que deseaba caer de nuevo en sus brazos, la otra era consciente del riesgo que implicaba. ¿Y cuándo piensas que podríamos vernos?, preguntó Mariana, intentando mantener el control sobre la situación que empezaba a escabullírsele entre los dedos. ¿Qué tal mañana? Por la tarde puedo llevarte a ese café que tanto nos gustaba, sugirió él. Las mencionadas memorias sobre aquel lugar produjeron una mezcla de nostalgia y aprensión, un eco del amor que una vez compartieron. Te pensaré, fue todo lo que logró responder, agachando la mirada mientras su corazón se debatía entre el anhelo y la autopreservación. Al colgar la llamada, el aire en la habitación se tornó pesado. ¿Acaso estaba realmente lista para afrontar ese encuentro? ¿Estás bien?, preguntó Lucía, observando las emociones que luchaban en el rostro de su hermana. Mariana asintió, aunque el miedo y la esperanza se confrontaban ferozmente dentro de ella. Solo estoy tratando de abordar todo esto, contestó, sintiéndose más perdida que nunca. La cita médica aún estaba pendiente y todo lo que la rodeaba parecía amalgamarse en una gran confusión. Mientras se levantaba para prepararse para esa tarde, un mensaje volvió a vibrar en su teléfono. Era de Javier nuevamente. La ansiedad mordía su estómago. Mariana, antes de que te vayas, ¿me darías una segunda oportunidad? Prometo que esta vez haré todo bien, escrito con una aclaración que podría cambiarlo todo. Ella le dedicó un suspiro pesado, preguntándose cuántas segundas oportunidades eran necesarias para sanar realmente. Era una decisión crucial. La cuerda en la que estaba equilibrándose podría romperse en cualquier momento. Igual que en el pasado. ¿O valía la pena arriesgarlo todo una vez más? Mientras miraba a través de la ventana, el cielo se estaba oscureciendo. La tormenta estaba en el aire y Mariana sabía que lo que enfrentaría al día siguiente sería una auténtica prueba de su valentía. ¿Cómo podría decidir entre el pasado y el futuro cuando ambos estaban llenos de sombras? La respuesta la aguardaba y con el corazón en un puño, se prometió que debía ser la dueña de su propio destino. Pero la pregunta continuaba latente en su mente, ¿y si las decisiones que tomara en el camino la llevaban a un lugar inesperado?
Sería capaz de cambiar el rumbo de su historia. El tiempo apremiaba y un nuevo horizonte parecía formarse, a la vez tentador y aterrador. La noche avanzaba y Mariana se sentía en la antesala de un nuevo capítulo que podría redefinir su vida. El sol asomaba tímidamente entre nubes grises, como si también sintiera el peso de la incertidumbre. Mariana despertó con el estómago revuelto, emoción y ansiedad danzaban dentro de ella. La promesa de un café con Javier era un anhelo y un temor en una misma taza. Se duchó, pero el agua tibia no lograba despejar la tormenta que se avecinaba en su corazón. Mientras se vestía, un montón de recuerdos antiguos inundó su mente. Risas, tardes de verano y promesas hechas bajo un cielo estrellado. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Se preguntaba, mirando su reflejo en el espejo. El ser que una vez había sido ágil y seguro, se sentía cautivo en un cuerpo lleno de inseguridades. Decidió usar un atuendo cómodo pero atractivo, algo que reflejara su nueva determinación. Al salir de casa, se dio cuenta de que ese encuentro significaría más que un café, era una confrontación con su pasado, un examen sobre cuánto había cambiado realmente. Cada paso hacia el café era una mezcla de expectativa y temor, casi como un pasillo oscuro al cual sabía que debía entrar. Llegó primero al café y buscó una mesa en la esquina, allí podría observar todo sin sentirse expuesta. Mientras esperaba, su mente iba y venía entre fantasías de reconciliación y el temor de los mismos errores del pasado. Un café con Javier podía significar múltiples caminos, y cada uno estaba lleno de espinas. El aroma de café fresco llenaba el aire, y aunque era un lugar donde alguna vez rieron juntos, hoy sentía que cada rincón mordía su estado emocional. La tardanza de Javier la hizo sentir incertidumbre, habría dado un paso atrás. Pero cuando por fin lo vio entrar, su corazón se aceleró. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminándolo, y ella no pudo evitar recordar por qué había amado a ese hombre. Javier se acercó con una sonrisa cautelosa, como si el tiempo no hubiera pasado. «Hola, Mariana», dijo, y su voz, aunque familiar, resonaba diferente en esos momentos. Se sentó y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Sin embargo, las risas del pasado se sentían ahora como ecos lejanos. «Gracias por venir», murmuró, y la intensidad de su mirada la envolvió. «Esto es importante para mí también», contestó Mariana, luchando contra la pequeña voz que la advertía sobre caer nuevamente en la trampa de sus promesas. La conversación fluyó entre anécdotas y silencios que resonaban con el peso de lo no dicho. Ambos parecían jugar un delicado juego de descubrimiento, evaluando el camino que podían tomar. Con cada palabra, Javier trataba de exponer su cambio, mientras Mariana se resistía a dejarse llevar por la corriente de sus emociones. «Quiero que me entiendas, te he extrañado cada día», dijo él, su tono lleno de una sinceridad que la hizo encoger el pecho. «No supe cómo valorar lo que teníamos hasta que lo perdí. Quiero ser la persona que mereces». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Pero qué significa eso, Javier? ¿Qué puedes ofrecerme que no hayas hecho antes?». La pregunta quedaba suspendida en el aire, y el silencio entre ambos se llenó de una intensa carga emocional. Cuando Javier dio un sorbo a su café, sus manos temblaban ligeramente. «Cambiar no es fácil, pero estoy dispuesto a luchar por nosotros. Esto es más que una disculpa, es una esperanza. Una esperanza que siento que solo podría florecer si estás dispuesta a darme esa oportunidad». Las palabras de Javier resonaban, y por un momento Mariana se vio arrojada en un torbellino de posibilidades. Pero al mismo tiempo su mente se debatía entre el amor que sentía y el miedo a repetirse. «Te necesito, Javier, pero no volveré a caer en el mismo ciclo», susurró ella, sintiendo la presión de sus propias decisiones. «Lo sé y lo entiendo. Pero quiero que veas en mí la capacidad de cambiar», dijo él, acercándose. En ese momento, una sombra oscureció la mesa. Un viejo amigo de Javier entró al café, un rostro conocido que de repente trajo consigo recuerdos distantes y una verdad incómoda. «Javier, te estaba buscando. Necesitamos hablar sobre lo que pasó». La voz del recién llegado interrumpió la conversación justo cuando Mariana estaba a punto de hacer la pregunta crucial. Mientras el aire se volvía denso, Mariana sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué clase de revelaciones seguirían a esas palabras? El hilo de su destino parecía estar a punto de desgastarse. Y con la llegada de ese amigo, una sombra del pasado se acercaba al presente de Mariana, complicando aún más sus decisiones. «¿Sobre qué necesitas hablar?».
inquirió Javier, y Mariana se sintió atrapada en la telaraña emocional de lo que significaba realmente estar aquí. Todo lo que había deseado estaba a un paso, pero la incertidumbre comenzaba a envolverse sobre ella nuevamente. ¿Estaría preparada para descubrir lo que realmente significaba ese encuentro y cómo alteraría el rumbo de su vida? Mariana se sintió atragantada por una mezcla de ansiedad y curiosidad. La mirada de Javier se tornó concentrada, como un rayo que se enfoca en su objetivo al buscar la verdad de aquella interrupción. El amigo de Javier, Martín, tenía un aire inquieto, su expresión era todo menos amistosa, como si llevara el peso de un secreto que había estado guardando demasiado tiempo. Es sobre el proyecto en la oficina. Necesitamos discutir ciertos detalles, empezó Martín, pero la tensión en su voz sugería que había algo más. Mariana observó cómo la musculatura de la cara de Javier se tensaba, el brillo de sus ojos se opacó. El ambiente se volvió pesado y los murmullos del café, de repente, se convertían en un eco lejano. Espera, Martín. Eso puede esperar. Hablamos de algo más personal aquí, dijo Javier, tratando de mantener la calma. Sin embargo, la incomodidad de Mariana creció al notar que las palabras de Martín parecían un abordaje casi obligado, como si Javier no tuviese el control de la situación. Eso espero, Javier. La cosa es más complicada de lo que imaginas, continuó Martín, la voz cargada de significado. Era obvio que lo que iba a revelar podría tener un impacto abrumador. Mariana cerró los ojos un momento con el temor de que lo que estaba a punto de escuchar podría destruir cualquier posibilidad de reconstruir su relación. La chispa de esperanza que empezaba a encenderse dentro de ella se apagaba lentamente, aplastada bajo la densa presión de la situación. ¿Te importa si me quedo, Javier? Necesito saber lo que está pasando, interrumpió ella, conservando un tono neutral aunque su corazón latía como un tambor en su pecho. Javier dudó, pero asintió. Me gustaría que estuvieras aquí, Mariana, no hay secretos entre nosotros. A la incertidumbre que le rodeaba se le añadió un profundo anhelo porque la verdad saliera a la luz. La mirada de Martín era la de un hombre que sabía demasiado, demasiado para poder ignorarlo. El proyecto está vinculado a algo peor, Javier. Hace falta sinceridad, dijo mientras su mirada cruzó con la de Mariana, como si viera más allá de ella, hasta el corazón de la cuestión. Mariana se sintió como atrapada en un tornado emocional. La alegría de reencontrarse con Javier, de aquellos destellos de lo que podría ser, ahora parecía pisoteada por una sombra ominosa. ¿Qué está pasando?, preguntó a punto de perder la calma pero queriendo escuchar hasta el final. Han surgido problemas en la oficina, alguien está tratando de hundirte, y creo que tiene que ver con el pasado, confesó Martín, el tono grave de su voz resonó como un gong. ¿Mi pasado? Javier se iluminó con sorpresa y confusión. ¿Qué quieres decir? Pensé que todo eso había quedado atrás. Lo sé, pero hubo algo más, algo relacionado con aquella noche en la fiesta de promoción, y hay personas que lo conocen, agregó Martín, con un suspiro profundo. El nombre de la fiesta, ese momento que había sido un hito en su pasado, resonó en la mente de Mariana. Fue allí donde se había sentido más viva y donde todo se había desmoronado. Recordó miradas, traiciones y palabras que habían cortado más profundo que un cuchillo. ¿Qué pasó esa noche? Mariana logró articular, aunque temía lo que podría escuchar. Quería desviar la mirada, pero no podía. La curiosidad la empujaba hacia adelante. Había algo en la vida que se desdoblaba frente a ella, en formas que no podía comprender. Hay gente que sostiene que tú estuviste involucrada, dijo Martín, con una mirada baja. Los rumores han comenzado a surgir nuevamente, y eso está afectando tu trabajo, Javi. Y de manera más grave, tu relación con Mariana. El silencio se adueñó del café. Mariana sentía la respiración entrecortada y la confusión en su rostro tomaba forma. Las palabras de Martín eran como un puñetazo directo al corazón de todo lo que había anhelado. Espera un momento, ¿qué insinúas?, cuestionó Javier con la desesperación manifestándose en su voz. No puedo decir mucho, pero te lo advierto. Hay una corriente oscura jugando en tu contra, Javier. Y Mariana está en el centro de todo esto. La devastación alcanzó a Mariana. Las promesas, las esperanzas, todo lo que había estado construyendo se tambaleaba en la cuerda floja. Sería la verdad más amenazante que sus peores miedos. La vida parecía desmoronarse en ese instante y una idea le atravesó la mente.
todo lo que había querido podría ser arrebato por un pasado que nunca había terminado de dejar atrás. Mientras la confusión reinaba, otra cuestión surgió en su mente. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que aquello significaba para ella? Martín continuó, lo que sea que digan, tenemos que actuar rápido. Lo mejor sería que los tres nos enfrentemos a eso juntos. Juntos, murmuró Mariana, sintiendo que esa palabra se deslizaba bajo el peso de su incertidumbre. Las revelaciones no hacían más que complicar la situación, y ella sabía que ya no solo luchaba con sus propios sentimientos, sino con un futuro que empezaba a desdibujarse. No podían seguir adelante sin resolver esto. Su corazón latía fuerte, el camino sería difícil, y se dio cuenta que el cambio era inminente. Necesito que sepas que estoy aquí, Mariana. Estoy listo para enfrentar esto contigo, dijo Javier, su mirada densa de determinación. Y mientras la realidad empezaba a tomar forma, la pregunta surgió en su mente. ¿Qué era lo que su corazón estaba realmente dispuesto a arriesgar para enfrentarse a la verdad? Mariana miró a Javier, los recuerdos de un amor perdido y las promesas del presente se entrelazaban. La sombra de su pasado estaba a punto de arrojar luz sobre su futuro. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a todo lo que vendría? Mariana tomó una respiración profunda, sintiendo la incertidumbre llenar la habitación. Se enfrentaba a Javier y a Martín, dos hombres que representaban caminos muy distintos, pero sus decisiones ahora estaban entrelazadas de formas que nunca imaginó. No sé si puedo manejar esto, murmuró, sintiendo como el peso de las revelaciones la aplastaba. Debemos ser un equipo, insistió Javier, con una voz llena de determinación. Lo que ha pasado en el pasado no podemos cambiar, pero sí podemos enfrentar lo que viene. Tú y yo juntos. Esa frase sacudió el corazón de Mariana. Un grito de esperanza se abrió paso entre la confusión. Pero ¿a qué costo? Martín, en un intento de suavizar la tensión, intervino. Sabemos que todo esto parece aterrador, pero es una oportunidad de sanación. Enfrentando esto juntos podríamos salir fortalecidos. Mariana observó sus rostros sinceros. Quería creer, pero el eco de su sufrimiento seguía resonando en su mente. ¿Y si todo esto es un ciclo que nunca se cierra? Preguntó sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. El miedo a volver a caer en la misma trampa la aterrorizaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de valor empezaba a arder. No quiero quedarme atrapada en mis miedos. Quiero ser fuerte por Lucía, por mí, por nosotros, admitió, con esas palabras flotando en el aire. Javier extendió su mano, un gesto sencillo pero cargado de significado. Entonces empecemos. No debemos huir de nuestros demonios. No esta vez. La habitación pareció transformarse con esa declaración, el peso de los secretos menos denso, las sombras, menos amenazantes. Mariana asintió, sintiendo una extraña fuerza fluir dentro de ella. Enfrentar lo que vendría requería un valor que nunca había sabido que poseía. Está bien, pero necesitamos ser transparentes, abrir cada herida si es necesario. Lucía merece eso. Su corazón latía con fuerza, y el compromiso que estaba haciendo se sentía como un nuevo comienzo. Martín hizo una llamada y, minutos después, un pequeño grupo de personas del pasado sorprendió a Mariana. Viejos conocidos y excompañeros de Javier, aquellos que conocían los detalles de esa fatídica noche. La confusión y la tensión crecieron en la sala. Mariana se sentía atrapada entre emociones contradictorias, miedo, ira y un destello de determinación. Lo que necesitamos es confrontar esto de una vez por todas, dijo Javier con voz firme, no podemos dejarnos arrastrar por rumores. Todos aquí están implicados en esto, cada uno tiene su parte en la historia. Mariana sintió que el momento se acercaba. Tal vez finalmente podría encontrar la verdad que nunca antes había alcanzado. Los rostros de aquellos que una vez fueron amigos eran ahora desconocidos. La historia de esa noche, su traición, todo lo que la había dejado con el corazón roto era un hilo del que dependía su futuro. Mariana se sintió atrapada entre el pasado y el futuro, luchando con su propio deseo de dejarlo ir y la necesidad de cerrar ciclos. Cuando la conversación comenzó, se escucharon murmullos y miradas cómplices que la pusieron más ansiosa. Pero con cada palabra que se compartía, se sentía como si algún pedazo de su vida empezara a encajar. Javier se situó a su lado, su presencia como un baluarte en medio del caos. Poco a poco las piezas se unieron.
Revelaciones sobre celos, inseguridades y situaciones mal interpretadas comenzaron a salir a la luz, y los antiguos amigos comenzaron a abrirse. Mariana escuchó flotando entre el dolor del pasado y la esperanza de sanación. Sus lágrimas, inicialmente de tristeza, cambiaron a lágrimas de liberación. Estaba dispuesta a reconstruir su vida, reescribir su futuro. Cuando la reunión llegó a su fin, un silencio de entendimiento compartido llenó el aire. Con cada historia, las piezas del rompecabezas de su vida empezaron a tomar sentido. Las sombras se empezaron a disipar, y poco a poco, el amor que había sentido hacía mucho tiempo tomó una nueva forma, más fuerte y más madura que antes. Gracias por enfrentar esto conmigo, le dijo Mariana a Javier, su voz firme y decidida. Todo había cambiado. Lo que una vez fue destrucción now se erguía como un testimonio de resiliencia. Pero esto es solo el comienzo. No podemos olvidar lo que hemos perdido. Debemos avanzar. Javier asintió, su mirada llena de solemnidad y esperanza. Y lo haremos juntos. Ese día, cuando Mariana regresó a casa, no solo llevaba la carga de su pasado, sino también una nueva perspectiva. Entendió que el verdadero amor es reconocimiento y crecimiento mutuo en cada desafío, abrazar la vulnerabilidad y el valor de la conexión. No sería fácil, pero su corazón ahora estaba lleno de determinación y amor, listos para enfrentar lo que viniera, y mientras pensaba en Lucía y cuál sería su próximo paso, sintió que había llegado el momento de dar un nuevo giro y gastarse el futuro con el amor que merecía. Todo lo que había sucedido la había llevado a este lugar. La vida en adelante se vería diferente y por primera vez en mucho tiempo, se sintió emocionada por el camino por el que había optado seguir. El viaje había sido largo y doloroso, pero Mariana estaba lista para abrazar su futuro, y el futuro era brillante pues en su corazón latía una nueva esperanza. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora para no perderte los próximos relatos que transformarán tu vida. Dale like ahora para que tu apoyo alimente el algoritmo. Comenta qué sentiste con este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Haz tu parte y sé parte de esta comunidad.